al 20. Vamos a estar de pie. Hechos capítulo 19, verso 1, y vamos a leer los 20 versículos, pero el tema que vamos a compartir es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ese vamos a tomar como tema. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el 20. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes dicen amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo o convenciendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los pañuelos, ¿verdad?, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por habernos hecho llegar hasta aquí sanos, salvos, y con esa disposición de adorarte, de bendecir y de exaltar tu nombre. Señor, te adoramos esta mañana, te exaltamos y te damos la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria. Permite que tu palabra caiga en buena tierra, en buen corazón, un corazón activo, receptivo para recibir tu palabra. Reprendo los diablos,
soltar la palabra. Echamos fuera toda oposición, echamos fuera toda mano contraria a la palabra y proclamamos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad, levante sus manos, hay libertad. Hemos venido para ser llenos del Espíritu Santo. Hemos venido para ser poseídos por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y toca y llena. Espíritu Santo, ven desde el más pequeño hasta el más grande. Invade su mente y su corazón y llénalo de tu presencia. Y hazlo profetizar, hablar en lengua. Haz, Dios mío, que se levanten guerreros y guerreras de Dios en esta iglesia. Que hagan huir los demonios. Que se vayan los espíritus perversos. Que huya la hechicería, la brujería, el satanismo, los conjuros, los pactos diabólicos, la magia negra. Caiga por el poder de la palabra y que Intibucá sea llena de la gloria de Dios y testigo del poder de Dios. Derriba la idolatría, derriba las tradiciones de los hombres y que el reino de Dios avance y penetre estas comunidades, Señor, y el poder del diablo sea bloqueado por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra. Por el poder del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, fluye, 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 fluye. Creemos en ti, creemos en tu bautismo, creemos en tus dones, creemos en la llenura del Espíritu, creemos en los talentos, dones que tú usas, creemos que hay fruto tuyo disponible para nosotros, que hay revelación, hay don de lengua, géneros de lengua, interpretación de lengua, visiones, discernimiento de espíritu, don de ciencia. Glorifícate, Espíritu Santo, y llena otra vez la iglesia del poder. En el nombre de Jesús, dame un aplauso al Señor, amén. Gracias, Señor, a su nombre. Pueden sentarse, hermanos. Para que el Evangelio llegara a nosotros desde el Medio Oriente, se pagó un precio y hubieron hombres y mujeres que expusieron sus vidas, abandonaron todos sus sueños, metas, abandonaron sus comodidades para poder venir y llevar y regar el Evangelio hasta Roma, hasta España, Italia, y poder desde ahí hacer el centro de operación para que el Evangelio corriera y llegara muchos cientos de años después a nuestra tierra. Porque la comisión seguía en pie y el propósito del Señor había sido, hermanos, que sería este evangelio predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y que entonces vendría el fin. Por eso es que nosotros creemos que estamos a las puertas del fin de la iglesia en esta tierra, del fin de la era cristiana, y que pronto comenzará, hermano, la otra era del reino milenial, y que el Señor está a las puertas y viene por su iglesia. Nosotros lo creemos, y la señal más grande es que el evangelio se está predicando de una o de otra manera, algunos por envidia, otros por egoísmo, otros por ganancias deshonestas, pero otros lo hacemos con buenas intenciones. Y Pablo dice, de cualquier modo el evangelio está siendo predicado, y en eso me gozo y me gozaré aún, que en cualquier lugar del planeta la palabra está corriendo, los brujos están siendo derrotados, la religión cae, el satanismo cae, el poder de los demonios se limita, porque el poder del evangelio llega. Somos testigos de la bendición que hay donde llega el evangelio. Las comunidades cambian, las cantinas disminuyen, los centros de prostitución disminuyen, los centros, hermanos, de ocultismo huyen, porque el evangelio cambia en todas las esferas de la vida del creyente que acepta a Jesús. El evangelio es lo más grande que tenemos en esta tierra. No hay, hermano, un mensaje más
poderoso, extraordinario, un que no tiene fronteras ni límites, no conoce color, no conoce raza. Este evangelio penetra el corazón de cualquiera que le cree y lo abraza y lo vive y le cambia la vida para siempre. Le da vida eterna y esperanza, pero también le da una vida gloriosa y poderosa y victoriosa en esta tierra, por encima del pecado, del diablo y del mundo. Somos más que vencedores a través de este poderoso evangelio. Éfeso estaba dominada por la hechicería y la brujería. Éfeso era una ciudad cosmopolita donde había muchas razas. Era una ciudad muy poderosa, pero parecía impenetrable el evangelio por lo que ahí se vivía. Dios mío, una comunidad, una ciudad o un país donde se practica la magia negra, se practica la adivinación y todo el satanismo se mueve. Es un país maldito. Mire cómo está Cuba, mire cómo está Haití, mire cómo están algunas partes de México, mire cómo están, hermano, algunas partes de Venezuela, poseídas de los demonios, porque hay gente que le abrió las puertas para consultar, algunos a través de la ouija, a través, hermanos, de muñecos, a través de cualquier cosa, invocando a estos demonios, y le abren las puertas y esos pueblos se vuelven malditos, idólatras. Hay muerte, hay zozobra, hay pobreza, hay miseria, hay odio, hay rencor, hay maldad, porque eso es lo que hace el diablo. Ese es el trabajo, la misión de Satanás a través de los demonios, de los espíritus perversos, hermanos, que usan a gente para darse a conocer y poder establecer el reino de las tinieblas, y establecen sus oficinas diabólicas en cualquier lugar donde hay gente que, hermanos, va a rezarle al diablo, gente que va a invocar al diablo a medianoche y a hacer pactos de sangre con él. Hermano, el diablo hace una operación allí y esos pueblos los maldice. Y no hay nada que pueda superarlo y pueda liberar a la gente de esa condición tan horrible. La gente vive desesperada, enferma. La gente no tiene ni para comer, para vestir. La gente vive en zozobra. La gente vive, hermanos, atribulada, en depresión, en amargura, queriéndose quitar la vida, porque hay legiones, hay hordas de espíritus perversos que han sido invitados por hombres para que gobiernen ciertas partes del planeta. Y lo único que puede detener el avance de la hechicería, de la brujería, de la magia y del satanismo es el poder del evangelio metido en hombres llenos del Espíritu Santo para sacar los demonios y libertar a los hombres. Mientras Apolos, que era un poderoso en las Escrituras, Apolos llegó a ser uno de los líderes importantísimos en la iglesia primitiva. Subió de tal manera, hermanos, que estuvo al nivel de Pedro y de Pablo, los grandes apóstoles. Fue capaz de, hermanos, de influenciar a gran parte de la iglesia en Corinto, que algunos dijeron: yo soy de Apolos, yo pertenezco a Apolos. Apolos era un hombre extraordinario en las Escrituras. Y otro grupo decía: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Pedro, y otro: yo soy de Cristo. Estos tres hombres estaban compitiendo al nivel de Cristo. Miren la altura del nivel espiritual que habían alcanzado Pablo, Pedro, Apolos, al nivel de Cristo. Alaban al Señor. Y mientras Apolos está predicando en Corinto, una ciudad poderosísima también, Pablo decide ir a Éfeso. Y cuando viene a Éfeso encuentra, hermanos, cualquier cantidad de oposición a él y a su evangelio, a su nombre. Pero un hombre
con el Espíritu Santo hace la diferencia. No importa si sepa homilética, hermenéutica, exégesis, tenga buena oratoria o no, mi hermano, la clave es tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guía, le usa, hermano, el Espíritu Santo lo mueve a hacer cosas que no haría por sí mismo. Los avances del Evangelio no surgieron así por estudio. El estudio vino después. El Espíritu Santo se metió en hombres que vinieron hace más de 100 años a este país, invadieron nuestro territorio pagando el precio, caminando desde Tegucigalpa para ir a predicar un mensajito al lago de Yohoa, caminando, otros en mula para poder llevar, y donde llegaban estos hombres, la religión disminuía, se caía el poder del catolicismo, se caía el poder de los demonios y el Evangelio comenzaba a cambiar y a transformar vidas. Y ahora tenemos cualquier cantidad de iglesias en las ciudades, en los municipios, en las aldeas. Es rara la aldea donde el Evangelio no ha penetrado. ¿Por qué? Porque este Evangelio no es de los hombres, vino del cielo, tiene poder. Nada lo detiene. Nada lo detiene. Cambia a los niños, cambia al joven, cambia al adulto, al anciano, cambia el matrimonio, cambia, hermano, las familias, cambia los barrios, cambia las colonias, cambia las comunidades. Todos los que abrazamos el Evangelio somos testigos del poder que emana de este Evangelio. Este poderoso mensaje nos da gozo, nos da paz. No es comida ni bebida, es poder de Dios, es paz en el Espíritu Santo, es gozo, es libertad. No hay miedo, no le tiene miedo al diablo, ni a la muerte, ni al pecado, ni al infierno, porque estamos asegurados en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y tenemos que seguirlo predicando, hermanos. Sin embargo, Pablo llega a Éfeso y va a comenzar una operación que ni Pablo se imaginó el alcance que iba a tener. La iglesia que iba a fundar, creo que era una de las iglesias más poderosas en el espíritu en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo les escribió tiempo después a los Éfesos, Dios mío, hermano, esta iglesia entendía todas las esferas espirituales, demoníacas, donde se movía el diablo, donde vivía el diablo, donde tenía el trono Satanás. Esta iglesia de Éfeso llegó a conocer las profundidades de Satanás. Esta iglesia de Éfeso llegó a saber cómo Satanás estaba estructurado en su mundo espiritual. Cuando Pablo les escribe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la iglesia tenía un conocimiento amplio sobre el mundo espiritual. Ellos no andaban mirando con estos ojos carnales, ellos miraban con los ojos del espíritu y podían percibir dónde huele al diablo, dónde huele a los demonios. Y esta iglesia donde se metía, echaba fuera a los demonios, y el diablo tenía serios problemas porque había una iglesia en Éfeso de altura espiritual, donde operaban el hombre creado según Dios, en semejanza de Cristo. Ellos operaban según el hombre nuevo, diferente a la iglesia de Corinto, que usted llegaba un domingo por la mañana a la iglesia de Corinto, usted se encontraba con una serie de problemas, porque había gente carnal, lleno del Espíritu Santo, sí, con los dones, sí, pero una inmadurez increíble. Y uno dice, ¿cómo un hombre lleno del Espíritu Santo, con manifestaciones del Espíritu, puede ser un niño? Sí se puede. Es bonito nacer de nuevo, pero el Señor quiere que no nos quedemos ahí niños, sino que rápido emprendamos el crecimiento para llegar a la madurez. Los niños dan muchos problemas. Amén. Ay, que los niños hacen molote, relajo en la casa. Los niños. Que no pueden ni comer, se embargan, se chorrean, hermano, la ropa. Y se hacen pipí, pupú. Y una serie de cosas los niños allí.
en la casa. Pero ya cuando crecemos, ponemos los zapatos en el lugar, la ropa en el lugar. Amén, amén. Ya tenemos madurez, ya actuamos como adultos. Ya no nos metemos la comida por las narices, sino que en la boca. Tenemos mejor dominio de nuestras manos, de nuestros miembros, del cuerpo. Lo sabemos usar. Sabemos usar los ojos, los oídos. Sabemos usar nuestra inteligencia, porque ya no somos niños. Así es en el Evangelio. Dios espera que yo no me quede mucho tiempo ahí gateando, ni me quede en pañales mucho tiempo, por varias razones, porque somos muy vulnerables al engaño de Satanás. O somos muy vulnerables, o hermanos, nos podemos resbalar y caer fácilmente de la gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, no entenderemos ni disfrutaremos al máximo todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Los niños no pueden heredar las bendiciones de un padre hasta que crecen. Los hijos de Dios no podemos recibir dones, llamados, experiencias y cosas sobrenaturales y ser usados en grande mientras que no maduremos. La iglesia debe de madurar para alcanzar esta estatura del varón perfecto. Y la iglesia de Corinto se conformó con el Espíritu Santo, los dones, pero en la madurez, en el fruto, no creció en el fruto del Espíritu Santo. Y por eso usted llegaba el domingo en la mañana y encontraba relajo. ¿Quién va a dirigir? Fulana. No, ella no, mejor pongamos a Mengano. Y el otro decía, no, mejor ella porque ella tiene profecía. Ella tiene profecía. Pero la otra decía, no, pero es que ella habla muy raro. Ella no, mejor pongamos a aquel que tiene don de discernimiento de espíritu. Y un solo relajo, no, eso costaba que se armara el culto. Pero usted llegaba a Éfeso, era muy diferente. El cambio era exagerado. Usted entraba a la iglesia, el culto de Éfeso, y había uno por allá cantando un salmo, otro un himno, otro cantaba acá, hermano, un himno inspirado del Espíritu Santo, cantaba con gracia, el otro allá, otro estaba orando, otro estaba recitando alguno de los salmos. Era un movimiento del Espíritu extraordinario y Dios estaba revelando cosas grandes. Entonces la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia poderosa en el Espíritu. A eso le apuntamos nosotros, a ser una iglesia poderosa en el Espíritu. Poderosa en conocimiento de la palabra, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en conocimiento de visiones, sueños y avivamiento que el Espíritu está trayendo, en conocimiento de los tiempos proféticos que vivimos, el Espíritu Santo guiando, dirigiendo a toda verdad. Le damos un aplauso al Señor. Y cuando Pablo llega, hay varias escenas acá. Una de ellas la voy a mencionar al final. La segunda es que Pablo decide quedarse allí por 3 meses, entregado a la predicación. Ese hombre se metía por todos lados, discutiendo, persuadiendo. La palabra persuadir quiere decir convenciendo. Miren, él les explicaba, Jesús es el Mesías, a judíos, a griegos, donde quiera que se metía, había una sola pasión, sueño en él, y era sembrar la esperanza en Cristo Jesús, a su nombre. Pero dice que algunos se endurecieron, pero endureciéndose algunos. No fue que el diablo los endureció, no fue que el Señor los endureció. Ellos se endurecieron. Usted decide si se endurece o se ablanda. Usted decide si se vuelve más duro que un hueso de tanguacín. Si es que tienen. Como Faraón, que él fue que endureció su corazón. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Y cuando el corazón se vuelve duro, ni Dios puede penetrarlo con su evangelio, porque Dios
dominio. No somos máquinas robóticas controladas por Él. Él nos hizo con instintos. Él nos hizo hermanos, con entendimiento, con sentido, para poder ser personas que decidimos entre el bien y el mal. A su nombre. Pero estos se endurecieron. Ya Pablo les explicó 3 meses de estar explicando lo mismo. Pero ellos decidieron endurecer y poner una defensa en su corazón para que no entrara la revelación del evangelio a través de Pablo. Y entonces Pablo, ¿qué hizo Pablo? Dice que habían otros que maldiciendo el camino. El primer paso fue endurecer. El segundo paso fue maldigo el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Maldiciendo el camino delante de la multitud, abiertamente comenzaron a maldecir a Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. A su nombre. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Hay gente que hay que apartarse, no se quede peleando con ellos. Apártese. No luche por querer convencer, porque usted no es el Espíritu Santo. Pablo fue sabio, dijo: bueno, ya les prediqué 3 meses, ahora me aparto de ellos. Tengamos cuidado, amén. Nunca discuta usted con alguien que endureció su corazón y está maldiciendo la iglesia, el camino, la palabra. Y tengamos cuidado nosotros no caer en ese fango. Es peligroso caer después de haber escuchado tanto. Terminar diciendo: no, yo ya no creo en eso. Mucho problema ahí, no, eso es mentira. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. ¿Qué hizo Pablo? Separó a los discípulos. Los discípulos tienen que ser apartados. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, alguien que aprende de su maestro. Y estos discípulos estaban aprendiendo del apóstol Pablo. Y estaban aprendiendo revelación. Estaban aprendiendo la ética moral espiritual. Estaban aprendiendo el conocimiento del Señor. Estaban aprendiendo una vida recta, diferente, una vida moral. Estaban aprendiendo a amar, a servir y a adorar a Dios. Entonces a esa gente hay que apartarla para que camine con uno. A su nombre. A veces le pegan a uno, pero por comer. O por andar en la cabina del carro. Pero esos no son discípulos. Esos andan por otra cosa. Entonces a eso hay que apartarlos para otro lado. Hay que apartar que anden con nosotros discípulos que quieran crecer, mejorar, avanzar en la vida cristiana. A su nombre. Y entonces Pablo decide fundar una pequeña escuela bíblica en Éfeso, y por 3 años, de 3 meses pasa a 3 años de impartirles la palabra de Dios, puliendo la mente y el corazón de aquellos, metiéndoles la revelación del evangelio a estas personas. A su nombre. Y el resultado fue, dice el versículo 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cómo logró Pablo penetrar toda Asia Menor con el evangelio? Él solo no podía. Entonces hizo discípulos. Mientras él estaba en la escuela esos 3 años ahí, los preparaba y los mandaba. Los preparaba y los mandaba. Y los dispersaba para todas las ciudades, pueblos, llevándoles. Y entonces toda Asia se llenó del evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el verso 11 comienza diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios a través de Pablo.
El evangelio siempre va a ir acompañado de milagros. Hay que seguir creyendo en el Dios de los milagros. No ocupe usted que vaya un pastor a orar por su hijo a su casa. Póngale la mano en el nombre de Jesús y crea con todo el corazón que el Señor dijo que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, y crea que hay un milagro a través de sus manos, a través de su boca. Hay un milagro para su vida, para sus hijos. Hay un milagro de restauración. Hay un milagro de salvación. Dios quiere salvar, y ese es un milagro. Dios quiere cambiar y transformar el carácter, eso es un milagro. Dios quiere cambiar nuestra forma económica de vida, ese es un milagro. A su nombre, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor que predicaba de milagro? Él todavía levanta a los paralíticos, sana al cojo, al ciego, al mudo, al sordo. Dios todavía cambia pulmones, riñones. Dios todavía endereza huesos torcidos. Para Él no hay nada imposible. Y ahí está el Señor como diciéndole a Pablo: yo respaldo tu mensaje. Yo respaldo tu ministerio, yo respaldo tu vida, yo estoy contigo. Y así a Dios milagro extraordinario, de tal manera que Pablo no se alcanzó, hermanos, a imponerle manos a la gente. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como yo no puedo llegar a su casa, llévese mi pañuelo en el nombre de Jesús, póngaselo en el pecho a esa alma maldita, y cuando usted se lo ponga en el pecho a su familiar allá en casa, se va a ir esa parálisis, ese demonio, esos espíritus, porque aquellos pañuelos iban cargados de la unción del Espíritu Santo. Eran objetos usados por el Espíritu Santo para decir, hermano, que el evangelio que Pablo predicaba era ciertísimo. Apláudale a Él. Gloria. Se llevaban los delantales, los pedazos de trapo de Pablo. Vamos a cortar una manta, y le metían el cuchillo, la tijera a una manta, y hacían varios pedazos. Y decían: denle un pedazo a mí, que allá, en mi lugar, allá donde usted ni conoce ni va a conocer, allá está mi mamita, se está muriendo, allá está mi tío y se está muriendo. Denle, ore por ese trapo. Y oraban por los trapos, hermanos, en el nombre de Jesús. Decía Pablo: donde caiga este trapo, los demonios se quemen, la enfermedad se queme, se vayan los demonios. Y Pablo continuaba haciendo obras sobrenaturales. ¿Cómo necesitamos esos ministerios hoy, hermanos? Hay tanto hermano enfermo. En vez de traer el pisto a la iglesia, lo llevan para la farmacia. Y ahí están tomando un bote de pastillas. Ya no comen lechuga, brócoli, cebolla, un poco de pastilla, pura pastilla, desayuno, almuerzo y cena. Necesitamos los milagros. Yo estoy orando: Señor, trae una temporada de milagros. Señor, tú dijiste que en los últimos días ibas a derramar de tu espíritu. Voy a avanzar porque esto solo es una entradita, como cuando uno va a comer a un comedor, ¿no? Que le dan una entradita, le dan una sopita. No, dice, la comida buena viene después. La que usted va a pagar, este es un regalito. A su nombre. Y hay 7 hijos de un tal Esceva, judíos. Son exorcistas. Un exorcista es alguien, hermanos, que usa ciertos métodos para poder liberar a una persona que está endemoniada. Y estos ven a Pablo cómo echa fuera los demonios con tanta facilidad. No tienen que usar una serie de cosas como ellos. Pablo sencillamente decía: en el nombre de Jesús, y la gente quedaba libre. Y ellos dicen: oh, probemos nosotros a ver también así, más fácil así que estar un montón de cosas, ¿verdad? Haciendo una serie de cosas para poder liberar a la persona. Entonces dijeron: probemos, y encuentra un endemoniado ahí. Yo me imagino que era un hombre feo. Los endemoniados son feos, por dentro y por fuera. Donde quiera que usted vea un hombre endemoniado, hombre feo.
juco, hediondo, hiede al diablo, apesta al pecado. Son demonios que los tienen ahí. Así que aquel hombre se para y dice los 7 hijos de Seba: te conjuramos por el Jesús a quien predica ese Pablo, que te vaya. Y los demonios dijeron: bueno, a Jesús conocemos y sabemos quién es ese Pablo, pero ¿y estos quiénes son? Eran tan feos que ni los demonios los conocían. Eran desconocidos, no solo en el mundo literal, sino hasta en el mundo espiritual. Nadie los conocía. ¿Y estos quiénes son? Y llevaron una vergonzada públicamente. Los mandaron aruñados y sin boxer para la casa, en puro ring, desnudos y aruñados. Los dominaron, los controlaron. Dios mío. Y cuando la gente ve aquello, entonces la gente quiere saber por qué no funcionó acá y por qué acá sí funcionó. ¿Por qué el nombre de Jesús funcionó con Pablo, pero acá no funcionó? Aunque era el mismo personaje, el mismo nombre, pero no funcionó acá. Y la gente quiso saber y se agolpó y comenzaron a admirar a Pablo y a decir: este hombre es un grande aquí entre nosotros. Y se dieron cuenta que no se trata de un Jesús con la boca, sino de un Jesús que tiene relación con su amado, con su discípulo, con su apóstol. Tiene una relación a su nombre de santidad, de verdad, de entrega. No se trata de venir a rezar y decir un montón de palabreríos. Pero como es en el nombre de Jesús, no. Se trata de una vida transformada y cambiada que ha tenido experiencias con el Señor. Y cuando los demonios ven a Pablo, ven a Jesús metido en Pablo. Dijo un escatólogo que en el infierno solo habían 2 fotografías temidas en ese tiempo, y eran la de Jesús y la de Pablo. Se busca, decían los demonios en el infierno, se busca este hombre, y donde quiera que fue lo persiguieron para matarlo, quitarlo de la tierra. A su nombre. El diablo va a buscar a hombres y mujeres que le estemos haciendo la guerra. Gente que se levanta de madrugada a orar, gente que está estudiando la palabra de Dios a diario, gente que está en comunión con el Señor diario, gente que cree en el Señor Jesucristo y que ha renunciado rotundamente al sistema del mundo. Pero aquellos que solo quieren usar el nombre de Jesús para sus beneficios o popularidad, van a llevar tremendas avergonzadas, y los hemos visto. A su nombre sea la gloria. Y hay otro escenario acá. Hay otro escenario en Éfeso. Dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos. Dijeron: no, con esos espíritus inmundos no se lucha el monote. Hay que ir a escuchar a Pablo para que nos dé la clave de cómo se vive una vida victoriosa por encima de los demonios. A su nombre. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y aparece el 18 contándonos de que en ese momento Pablo recibe la visita de cualquier cantidad de brujos y magos que vendrían a convertirse al evangelio. Y era tan genuina, tan verdadera, la conversión de estos brujos, que dice que traían todos los libros de magia, los libros de brujería que ellos habían comprado, y calcularon un precio allí, y dice que eran 50,000 piezas de plata. Es una enorme cantidad de dinero en nuestro tiempo. Es lo que gana un jornalero en 50,000 años. Era cualquier cantidad de dinero lo que se le da a un hombre que gana el salario mínimo.
No les importó. Vamos a quemar este negocio. Este negocio, aunque se ve bueno acá, produce plata y produce, porque los brujos ganan pisto. Que no nos importa, esto nos estaba llevando a la destrucción de nuestra familia, nos estaba llevando al infierno. Vamos a quemar estos libros de brujería. Y los quemaron. A su nombre. Yo recuerdo cuando comencé a predicar en mi lugar, hermanos, de los segundos mensajes, creo que comencé a predicar en el 2002, al finales del 2002. Hermano, en nuestra comunidad había un hombre muy malo, asesino, había matado a 2 personas, y era temido aquel hombre. Y ese hombre le dijo al pastor que estaba en ese tiempo: vaya a un culto mañana a la casa. Era un lunes. Quiero que vayas a un culto mañana a la casa. Y entonces el pastor le dijo: sí, está bien. Y vivía allá cuidado en la finca, el hombre apartado de la comunidad. Y me dice el pastor: usted va a predicar mañana. Y yo, ¿qué sabía de predicar? Así que íbamos a arrancar frijoles con mi papá y a porrear frijoles, y yo decidí ir a trabajar así, en ayuno, sin beber agua, ayuno total. Y ahí andaba, y papi me decía: bebe agua, Manuel. No tengo sed. Y sí tenía sed. En un sol tremendo. Comerme, no vas a desayunar nada. Rumbémosle, mejor que me quiero temprano. Y a la 1 comí. Y pensando en lo que iba a predicar, había estudiado la lectura de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, y ya me olvidó que aquel hombre era asesino. Prácticamente le estaba diciendo en la cara asesino. Era un Caín ahí. Sin darme cuenta, ingenuamente. Yo llegué, poquitos hermanos fueron porque le tenían miedo, unos 6 hermanos y otros amigos que llegaron. Yo comencé en aquel patio, en una mesa, a brincar y más para narrar toda la historia de Caín y Abel. Pero yo no me imaginaba lo que estaba pasando en el mundo espiritual, lo que estaba moviendo ahí en aquel patio de aquella casa, y lo que estaba pasando en el corazón de aquel hombre. Estaba de pie detrás de la silla donde estaba sentada la esposa, y aquel hombre, hermanos, cuando yo comencé el llamado, él dijo: Manuel, un momento, yo voy a aceptar a Cristo. Yo voy a aceptar al Señor de verdad. Y le digo: pues pase para acá. Yo no le tenía miedo. Es que uno en el espíritu no le tiene miedo a nada. Después que uno dice: ay, Señor, lo que dice, ¿verdad? Y pasó aquel hombre, y luego seguí haciendo el llamado. Pasó la mujer, pasó el hijo, pasó otro amigo, y entonces teníamos 4 personas allí. Cuando yo miré para atrás, el pastor lo tenía abrazado a aquel hombre, pero aquel hombre estaba temblando y decía, y temblaba, y los demonios estaban encima de ese hombre. Y entonces yo no sabía nada de experiencias de liberación, cómo se libera, nada de eso. Solamente me dejé guiar por el Espíritu Santo, aquella vocecita que dijo: poner en las manos desde arriba hasta los pies, hasta los zapatos. Y yo solo obedecí, le puse las 2 manos, una aquí, la otra aquí. Quería como achatarlo, hermano, y lo agarré y me resbalé para abajo y le dije: en el nombre de Jesús, te libero de estos demonios. Mira, hermano, fue sobrenatural. Cuando me levanté, cuando venía, hermano, para arriba, aquel hombre estaba sano, libre, ya no temblaba. Solo me dijo: Manuel, permítame hablar, por favor. Yo le dije: hable lo que quiera, hermano. Y entonces él dijo: yo me entrego al Señor públicamente, de verdad, dijo aquel hombre, y yo le entrego todas mis pertenencias al diablo. Y comenzó a sacar unas almohadas rojas de acá con alfileres, sacó la cartera con oraciones y un montón de brujería que andaba. Y el pastor dijo: esto se quema en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra que predicamos, hay poder en Jesús. Él sigue cambiando, liberando, transformando. Dios santo, el movimiento. Así que Pablo armó un avivamiento ahí él solo. Ahora, ¿cómo lo produjo? Y aquí quiero enfocarme. ¿Cómo lo produjo? ¿Cómo comienza todo un movimiento que toca, hermano, hasta la vida espiritual? El reino de las tinieblas, y penetra y se mete el reino de las tinieblas y saca a los secuestrados que
Todo comenzó con esta pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo se topa en Éfeso con 12 hombres que eran seguidores de Juan el Bautista, que ya había muerto muchos años atrás. Muchos años, 20, 25. Juan empezó un movimiento extraordinario, moviendo masas de gente. Juan había sido llamado para preparar el camino del Señor. Y el mensaje de Juan tenía dos temas: bautismo y arrepentimiento. Pero había uno superior a él, y era anunciar a Jesús. Era anunciar la venida, el advenimiento del Mesías. Así que estos 12 han captado parte del mensaje, de la enseñanza, de los temas de Juan el Bautista, y se han quedado con dos: el bautismo de Juan y el arrepentimiento. Y ahí han patinado por años en el mismo tema, en el mismo arrepentimiento, bautismo, el bautismo de Juan, arrepentimiento, el bautismo. Se están perdiendo de los otros temas riquísimos, profundos. A su nombre. Y esto es peligroso. Hay ministerios que solo se quedan con el otro lado, solo el tema del Espíritu Santo. Y que el que no sea bautizado del Espíritu Santo se queda en el arrebatamiento. Y hay otros que se quedan hablando solo del tema de la ropa. Otros ministerios que se enfocan solo en la enseñanza. No, que usted tiene que tener Biblia en la cabeza. Pero se olvidan del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Cuando logramos juntar los bautistas, que tienen una profundidad en la palabra de Dios, y podemos juntar a los pentecostales, Dios mío, se vuelve un equipo poderosísimo. Es juntar a Pedro lleno del Espíritu Santo con Apolo, que es poderoso en las Escrituras. Usted sabe que los pentecostales solo somos ruido, poder, gloria, unción, avivamiento, y funciona. Pues el Espíritu Santo de alguna u otra manera los usa y se mueve a través de ellos. Pero con tremenda ignorancia en la palabra de Dios. Nos pasamos de Jesús lloró y ni sabemos por qué lloró. Y nos pasamos de que Zaqueo se cayó del palo y nos quedamos ahí, redonditos en la palabra, en las profundidades de la palabra. Y se nos olvida que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Y se nos olvida que Pablo dijo a los colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y se nos olvida que el justo, hermano, el varón justo es aquel que es del Salmo 1, que no ha andado en camino de pecadores ni se ha sentado en silla de chismoso, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Se nos olvida ser como Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces y solo entonces todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos sabe usted de la palabra de Dios? El cristiano que sabe muy poco o nada de la Biblia es candidato a caer en cualquier secta mormónica, testigos de Jehová, budista, los humanistas, etc. ¿Por qué? Porque no tienen una mentalidad. La única forma de contrarrestar todas estas doctrinas heréticas es conociendo la palabra de Dios. No conociendo la doctrina de ellos,
sino conociendo la palabra de Dios. Cuando usted está empapado de la palabra de Dios, usted percibe inmediatamente cuando un predicador está torcido y está diciendo cosas fuera de la palabra de Dios. Pero cuando no sé la Biblia, a todos le digo amén y a todos le aplaudo. Entonces necesitamos los dos: fuego del Espíritu Santo y revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para adoctrinar a la gente. El fuego es para llenar a la gente, equiparlo con poder y autoridad. Pero la palabra es equipándolos y preparándolos. ¿Para qué? Para que sean apologistas. ¿Qué es un apologista? Alguien que defiende su fe. A su nombre. Y Pablo tiene enfrente a aquellos 12 hombres y no les dice: hey, ¿a qué denominación pertenecen ustedes? ¿Son católicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios, revelación divina, luteranos, wesleyanos, arminianos, calvinistas? ¿Son de la santidad? No les dice, no les pregunta a qué rótulo van. Eso no nos hace cristianos. Lo único que nos hace cristianos es el tener al Espíritu Santo. La prueba de que alguien es hijo de Dios, nació de nuevo, ha sido regenerado, ha sido cambiado, transformado, ha sido lleno de Dios y tiene la revelación de Dios. Y es mi hermano el que tenga al Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, ya puede ser católico, metodista, ya puede ser wesleyano, ya puede ser calvinista, arminiano, ya puede ser pentecostal o ya puede ser asamblea bautista. Si no tiene el Espíritu Santo, está perdido, porque el sello del Espíritu ha sido colocado en nosotros como una prueba, como una garantía de que somos hijos de Dios. A su nombre. Por eso les dice: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esa pregunta, hermano, para ellos fue muy profunda. ¿Y qué contestan? Ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Yo quisiera hablar mucho, otra hora sobre este punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es su misión? ¿Cuál fue su misión en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue su misión en la creación? ¿Cuál fue su misión en la era de Moisés? ¿En la era de Josué? ¿En la era de los profetas? ¿Cuál fue su misión en la era apostólica, que es la que más nos interesa? A su nombre. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu de Dios es una fuerza. Una fuerza. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y yo aprendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En igualdad con el Padre y el Hijo, con los mismos poderes y atributos. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Mientras yo predico de Él aquí, se mueve aquí, está en otras partes del mundo, moviéndose. Él es omnipresente, está en todo lugar. Es una persona que quiere tener comunión conmigo. Es una persona porque tiene sentimientos como los tiene Manuel. Se entristece, se alegra, el gozo del Espíritu. Y se entristece y se apaga. No apaguéis al Espíritu y no contristéis al Espíritu. Es una persona que según Hebreo se le puede hacer afrenta. Se le puede afrentar. No te quiero. Se le puede blasfemar.
y no tener perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero. Es la persona más importante que hay en este planeta. Después de Jesús vino Él para quedarse con aquellos que creen en Jesús y usarlos y manifestarse, guiarlos a toda verdad, consolarlos cuando estamos tristes y darnos poder para vencer a su nombre. Pero estos no han oído del Espíritu Santo, pero son cristianos. Y hay que ir a todas las iglesias a preguntarles lo mismo. ¿Recibieron al Espíritu Santo? El que dirige, el que predica, el que discipula, el que toca cualquier instrumento, ¿ya tienes al Espíritu Santo? Y si dice que sí, hay que volver a preguntar, ¿y dónde está que no lo veo? Porque te veo igual. Solo sos sueño en el culto, pero después del culto andás tranquilo. Te aburre en la iglesia, te aburre en el culto, lo sientes largo, pero estar viendo TikTok 2 horas es como nada. Algo está pasando. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Lo tienes? ¿Lo sientes? ¿Te equipa? Te controla, te dirige, te guía, te usa, te transforma, te cambia. Ya te dio paz, te dio gozo, te dio libertad, te dio poder, te dio sabiduría, te dio conocimiento, te está guiando por la verdad. El Espíritu Santo no va a permitir que usted se pelee con su mamá, con su papá. El Espíritu Santo no le va a permitir que usted viva mucho tiempo por fornicación. Le va a decir, tienes que casarte. El Espíritu Santo lo va a instar a que usted crezca en fe. Aleluya, en relación con Él. El Espíritu Santo lo va a equipar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En muchos que dicen ser cristianos, porque pertenecen a tal denominación o tienen la etiqueta de X denominación y se autonombran cristianos porque están anotados en el libro de allí, hermanos, de los programas de la iglesia, y soy cristiano. No, la pregunta de Pablo es, ¿recibiste al Espíritu Santo? Eso es lo que te hace cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, caminando a ir del arrebatamiento al Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto sabes del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído. ¿No sabes entonces? No, ni siquiera hemos oído. Hay iglesias que no han oído del Espíritu Santo. Por eso lo ignoran, no lo quieren. Ni un hermano puede pararse y decir ¡Gloria a Dios! Porque ya lo callan y lo ponen en disciplina. Que no lo aman, no lo quieren. Y por ende no conocen la libertad en Cristo. No adoran con libertad. Parecen momias en los cultos. Parecen hermanos ahí, como hermano David, esos postes, esas columnas ahí no se mueven, ni los labios mueven. Están calladitos, no conocen a Dios. Mire, cuando a Dios se le mete a uno, hermano, uno es loco. Cuando Dios se le mete a un individuo, no importa si dicen loca, chiflada, desquiciada, esquizofrénica, no importa, hermano, es que lo que siente son ríos de agua arriba, que lo hace hablar, danzar, aplaudir, cantar, adorar al Señor. Es la prueba que tenemos el Espíritu Santo. ¿Te está cambiando? Ya te quitó el carácter de papita y de mamita y ya te puso el carácter de Cristo. Ya odias menos y amas más. Es más fácil olvidar lo que le hicieron, lo que dijeron. Es como nada, porque está lleno del Espíritu Santo. La orden apostólica siempre era: se lleno del Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Si yo le pregunto a usted, a ellos